Quiero comenzar con un proverbio y ya considerando primero la sabiduría de Dios. Vamos a considerar que la mujer necesita totalmente tener sabiduría para edificar su casa. Pero vamos a separar qué tipo de sabiduría. Yo no sé qué tan difícil puede ser la niñez en alguien, una persona, porque de acuerdo a su niñez, a su forma de haber sido educada o formada, va a ser la sabiduría que va a mostrar. Pero la sabiduría tiene que ser de parte de Dios para poder ser una mujer sabia. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Quién puede opinarme algo al respecto? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth. Buenas tardes, qué bueno que están aquí con nosotros. Sí, pastor, refiriéndonos a ese proverbio, bueno, la sabiduría aplica en todas las mujeres, en todas las áreas, en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos, porque es cierto, la mujer sabia dice aquí que sabe edificar su casa. La mujer sabia es aquella que sabe poner esas herramientas, esos materiales adecuados para empezar a construir y edificar junto con su matrimonio esa casa. Ahora vamos a hablar de la mujer joven que de pronto igual todavía no comparte un matrimonio, pero ahí se refleja también la sabiduría, porque es la mujer que puede hablar prudentemente, que se puede desenvolver prudentemente en su trabajo, en su familia. Sí. Vámonos a un poquito más jóvenes, a las mujeres más jóvenes, a las jovencitas, a las niñas. Son también la sabiduría en ellas cuando les permite actuar correctamente, comportarse correctamente. Y así en los diferentes ámbitos lo podemos ver como es una mujer sabia, diferente a las mujeres que de pronto carecen de esa sabiduría porque únicamente se mueven conforme a su sabiduría. Entonces, por ahí podemos empezar a comentar. Sí. ¿Ibas a comentar algo, pastora? Sí, buenas tardes, Sandra Jiménez. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Y mi comentario es el siguiente: algo que se nos ha enseñado como mujeres en el camino del Señor Jesucristo es que no podemos dar lo que no tenemos. Una raíz de ello es que, como en este caso somos el reflejo de lo que nuestros padres instruyeron a nosotros o no, de ello depende mucho el qué vamos a hacer, porque la primera casa, dice la palabra de Dios, que somos templo del Espíritu Santo. Empieza desde nosotros. La palabra de Dios da una directriz, una dirección a los padres y les dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuera el viejo no se apartará de él. Esto aplicado a nosotros como mujeres es un ámbito que abarca muchísimas cosas, pero si desde niña hubo la dirección de parte de nuestros padres de estar realmente en el camino del Señor Jesucristo, los frutos van a ser muy diferentes, porque dijera un dicho del mundo: un arbolito que inicia y no le das una buena dirección crece chueco y no lo enderezas. Sin embargo, desde ahí depende de nosotras la sabiduría que reflejemos en la niñez, la adolescencia, como mujer soltera, casada, aún en los años ya de la madurez. De ahí depende la sabiduría que vamos a demostrar. O puede ser sabiduría normal del mundo, el que te sepas cuidar como mujercita, tener ciertos hábitos, a que de verdad demuestres una sabiduría en el camino del Señor. Va a ser ahora sí que la mujer que edifica y no la que derriba. Sí, porque dice la Biblia que la sabiduría puede ser una sabiduría de parte de Dios, o puede ser una sabiduría humana, o puede ser una sabiduría animal, o puede ser una sabiduría terrenal. Y cuando no es una sabiduría que viene de parte de Dios, no edifica. Dice aquí que la necia con sus manos la derriba. ¿De qué manera se puede derribar con las manos? ¿Cómo se derriba un hogar? ¿Cómo te derribas tú como persona? ¿Cómo derribas el bienestar de los hijos o en tu trabajo? ¿Cómo podrías derribar? ¿Cómo se derriba algo? Mi nombre es Blanca López. Es un gusto estar aquí. Bien, mi comentario es este: ¿cómo podemos derribar algo que se hace? Con las manos. Las manos es sinónimo de nuestro trabajo. Con todo lo que hacemos, con todo lo que nos vamos moviendo, con todo lo que pensamos, si nada más lo pensamos en particular en lo que yo quiero y deseo, entonces voy destruyendo lo que está a mi entorno, porque no me interesa lo demás, sino nada más mi propio beneficio. Si yo no me baso en lo que se me ha enseñado del seguimiento de Jesucristo, entonces todo lo que voy a hacer me voy a basar en lo que yo creo, en lo que yo hago y en mis vísceras, en mis emociones.
Por consiguiente, no estoy construyendo, sino estoy destruyendo. Sí. Y al decir que la necia lo destruye con lo que está en sus manos, es todo lo que yo tengo en mi hogar, en mi persona, en mis hijos, en mi trabajo, todo mi derredor puede quedar destruido cuando soy necia al no querer la sabiduría de Dios, sino la que es la mía. Claro, sí. Rosita. A ver si puedo sacar más cosas. Sí. Pienso, como acaba de decir, que a la mujer se nos dio y se le proponía. Sí. Entonces me pongo a pensar en todas aquellas mujeres que tenían dones y enseñanzas que Dios nos dio. Él nos dio la sabiduría, Él nos da la inteligencia, Él nos da la necesidad de hacer bien las cosas. Pero ¿qué tal si no usamos el cerebro? ¿Qué tal si ni siquiera una cuarta parte lo tratamos de utilizar? ¿Qué es eso? Vamos a decir que nuestras enseñanzas desde la niñez y todo eso. Pero también pienso que Dios, nuestro Padre, nos dio sentido común. Y yo creo que una personita que creció no formada, ni educada, ni nada de eso, sobre todo una mujer, a través del tiempo tiene que movilizar esa inteligencia y esa sabiduría que el Señor nos dio. Si no lo quiere hacer es que tiene flojera de buscar lo que es bueno. ¿Por qué? Porque da trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace con eso? Una necesidad, hacemos en eso tener amor. Amor hacia lo que nos rodea, amor a nuestra juventud, a nuestra niñez, a nuestro matrimonio, a todo, tener el amor. Y cuando se tiene ese amor, trata una superación. Y esa superación nos llega a hacer que ese músculo que está fallando comience a tener esa inteligencia y esa capacidad. Pero sobre todas las cosas, es pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude, porque somos el pilar de los hogares. Y si no se han tenido para el futuro, y se tienen para el presente, y si se sigue teniendo hasta para educar a los nietos. Entonces sí pienso que es la necedad. La necedad es algo que se llama tontería, que no quiere, que es flojo, que es necio. Y las insto a que busquen, a que se superen, ya no pensando en el dinero, ni en la capacidad, ni en la profesión, sino que superen espiritualmente, porque al acercarnos al Señor es como más comenzamos a tener sabiduría. Y esa sabiduría nos quita la necedad. Y esa necedad, al irse superando, ya no destruye, sino construye. Sí, es importante algo que se está mencionando, como un músculo. Y esto nos abre un panorama tremendo, grandísimo. O sea que la sabiduría va llegando poco a poco y es como el atleta que empezó un día por empezar a caminar y después llegó a ser el campeón en su carrera. Entonces la mujer, como dice el proverbio, la mujer sabia edifica, entonces tiene que ir ejercitando la sabiduría. Esto me lleva al versículo que nos dice la Santa Biblia, donde dice que ya no seamos solamente oidores de la Biblia. Sí podemos oír toda la Biblia, oír muy buenos mensajes, tremendas predicaciones, pero si no las ponemos en práctica, entonces esto es no ejercitar ese músculo de la sabiduría. ¿O de qué nos va a servir estar escuchando a muchas personas con sabiduría si no la queremos poner en práctica? Esto es tremendo, ¿eh?